Bienvenidos a la clase de hoy en la que trabajaremos con algunos conceptos relevantes de función. En esta clase hablaremos sobre la definición de función, las formas de representación y hablaremos de algunas de las clasificaciones de la función. Comenzamos con la definición. En la definición vamos a establecer elementos y conceptos que son importantes. Lo primero que entendemos por función. Una función es una regla, norma o ley que asigna a cada elemento X de un conjunto A exactamente un único elemento llamado f de X del conjunto B. Esa f es la forma que utilizamos en matemática para expresar esa regla. Y esa regla tiene varias formas de representación. ¿Okay? Es la expresión o el símbolo f paréntesis x, se lee f de x y es la imagen para x. En general, A y B son conjuntos de números reales. El conjunto A es el dominio de la función y son todos los posibles valores para x, que es la variable independiente. Y el conjunto formado por los elementos de B, que dan como resultado f de x para cada x, se denomina grupo. Se suele escribir y igual a f de x, y es la variable dependiente, es decir, su valor no es arbitrario, depende de la regla y el valor que tome la variable independiente. Veamos el siguiente ejemplo. Nosotros podemos pensar en las funciones como máquinas que transforman números en otro número. Entonces, recibe el número menos 7 y ¿qué pasa? Esa función no está en capacidad de procesar ese valor. El número 4 y lo transforma en el número 2. El número 3 y lo transforma en el número raíz de 3. Lo que estamos viendo como las bolitas verdes son los valores que están en el conjunto A y de ellos seleccionamos los que la función puede transformar, esos representarían el dominio. Y los números en la bolita roja son los números ya transformados por la función, es decir, es lo que entendemos como el rango. Las funciones son como máquinas que transforman lo que reciben en otra cosa, que depende de cómo sea lo recibido y la función de la máquina. La entrada o lo que recibe es el dominio y la salida o el producto transformado es el rango. Representación de funciones. Las funciones pueden ser representadas de varias formas. La primera forma que vamos a ver es la forma verbal de representación de una función, que consiste en una descripción en palabras de la función. Por ejemplo, Impostel cobra por las encomiendas en bolívar, un bolívar con 30 centavos si su peso es hasta 500 gramos, entre 500 gramos y 2 kilogramos 1,80 céntimos de bolívar y de más de 2 kilogramos hasta 5 kilogramos 2,40 céntimos de bolívar. ¿Okay? Esta información era real en un momento histórico. ¿Okay? Aquí se ha expresado la función en una descripción en palabras. Otro ejemplo, el proyecto de ley de presupuesto de la Nación para el 2012 plantea una producción de 3.176.000 barriles diarios de crudo. Se estima que el precio del barril de petróleo en $50 para el presupuesto nacional como una medida prudente. Esto fue una noticia en el 2011. Aquí hay también una forma verbal de representación de una función. En el primer caso, ¿cuál es la variable independiente? La variable independiente es el peso de la encomienda. En el segundo caso, ¿cuál es la variable independiente? El número de barriles que producimos. ¿Okay? ¿Cuál es la variable dependiente? En el primer caso, lo que se pague por el paquete enviado, y en el segundo caso,
la cantidad de dinero que ingresa diariamente por la cantidad de barriles producidos, o como consecuencia de la cantidad de barriles producidos. La segunda forma de expresión de una función es a través de la expresión algebraica, y la expresión algebraica no es más que la ecuación, cómo matemáticamente podemos expresar esa función. Por ejemplo, y igual a x cuadrado, que ya la hemos estudiado, es una parábola vertical con vértice en el origen y hacia arriba. Por ejemplo, el volumen de un cilindro circular recto, que es pi por radio al cuadrado por la altura, son las formas algebraicas de la función. Por ejemplo, la presión es fuerza entre área. La tercera forma de representación de una función es a través de la gráfica. Se puede hacer de dos maneras dependiendo de en qué tipo de conjunto esté definida la función. Se hace una representación en diagramas de flecha o de Venn cuando se trata de conjuntos que no son continuos y tienen pocos elementos. Entonces aquí tenemos una representación de una función en diagrama de Venn. Fíjense que 1 tiene como imagen -2, 3 tiene como imagen 6, 5 tiene como imagen un número invisible, 9 tiene como imagen -18 y así sucesivamente. Esta combinación de elementos del conjunto A con elementos del conjunto B no es arbitraria, sino que obedece a esa función. Otra forma de representación gráfica, que es la que normalmente vamos a utilizar en cálculo, es a través de un sistema de referencia o coordenadas cartesianas. Entonces aquí vemos, en el caso de cálculo, pues en el sistema de coordenadas cartesianas, el eje de las abscisas, siempre representaremos a la variable independiente, y en el eje de las ordenadas representaremos a la variable dependiente. Obviamente, en cálculo nosotros trabajamos tradicionalmente con las variables x y y, pero estas variables en otro contexto pueden ser sustituidas por otras letras. Por ejemplo, tiempo y distancia recorrida. Si se conoce la ecuación, pues hay una clara correspondencia entre la ecuación y la gráfica, ¿sí? Entonces la ecuación y igual a x cuadrado, pues esa parábola que abre hacia arriba con vértice en 0, 0 y tiene por eje el eje de la parábola, el eje de las ordenadas. El volumen, si la altura la ponemos como constante igual a 1, queda representada como pi por r al cuadrado. Fíjense que esta también es una parábola. Si nosotros cambiamos la letra B por Y y la letra R por X, tenemos la misma estructura de la ecuación de una parábola. Observen que en este caso la representación de la función solamente está considerando la parte positiva del eje horizontal, o donde se representa la variable independiente. ¿Y por qué? Porque si estamos hablando de un cilindro circular recto, pues no tiene sentido hablar de que su radio puede tomar valores negativos. En este caso, la gráfica de la función queda restringida al contexto en el que esa función está siendo definida. La cuarta forma de representación de funciones es a través de lo que hemos llamado una representación tabular. Y esto no es más que una representación en forma de tabla de valores, de los valores que esa función tiene. Entonces, por ejemplo, el costo de la electricidad en Caracas, según Corpoelec, en la Gaceta Oficial número 37.415, de fecha 3 de junio del 2002, se calcula en función de la cantidad de kilovatios hora consumidos. Entonces, hasta 500 kilovatios hora, el costo de electricidad obedece a esta fórmula, es cantidad en kilovatios horas consumidas por bolívares 0,056 entre 30 días por los días reales de facturación.
Esto es una fórmula que establecía Corpoelec y que venía reflejada en los facturas de cobro de la electricidad. En un hogar venezolano, durante 6 meses se realizó esta facturación. Esta es una forma de representación de función de manera tabular. En enero hubo 500 kilovatios hora de consumo y la familia tuvo que pagar 28,25 bolívares. Recuerden que esto está ubicado en el contexto del 2002. En febrero, 409 kilovatios hora y esa familia tuvo un consumo de 25,84. Y así va. Esto sería la variable independiente, lo que hemos llamado X, y esto la variable dependiente, lo que hemos llamado Y o FD. ¿Okay? El costo va a depender del consumo mensual que haya hecho esa familia. Todas esas formas de representar funciones son maneras distintas para expresar a una misma función. ¿Okay? Ya que, por ejemplo, la expresión verbal nosotros la podemos traducir a una ecuación y esa ecuación la podemos representar en un sistema de referencia. O a partir de la ecuación podemos hacer una construcción tabular. Dependiendo del contexto del problema que estamos resolviendo o de la situación que debemos abordar, usamos una u otra o una combinación de ellas. Entonces, por ejemplo, en el proyecto de ley de presupuesto de la Nación para el 2012, plantea una producción de 3.176.000 barriles diarios de crudo. Se estima el precio del barril en $50 para el presupuesto nacional como una medida prudente. Entonces B es el número de barriles producidos, sería la variable independiente. P, el presupuesto anual estimado, variable dependiente. Entonces, ¿cómo sabemos cuál va a ser el presupuesto? Pues el número de barriles por el precio al que se estimó, que son $50, por los 360 días del año. ¿Okay? Eso nos da 18.000 por B, que es B, el número de barriles producidos. Entonces, con base en esa fórmula, pues podemos construir la siguiente tabla. Supongamos que en enero se produjeron 95 millones de barriles, pues el ingreso son 4.750 millones de dólares. Si en febrero se produjeron 85, pues el ingreso son 4.250 millones de dólares. Esta columna lo que está representando es, suponiendo que se produjera un número fijo de barriles, esto sería como el promedio. La función que estamos analizando, la primera columna me está representando a la variable independiente y la última columna me está representando a la variable dependiente. Aquí tenemos un arreglo tabular de esa función. Piensa que ya hicimos una representación de la ecuación y ahora aquí presentamos un arreglo tabular de la función. Y luego podemos hacer una representación gráfica. De acuerdo a las características de la función que estamos utilizando, pues hacemos una representación gráfica a través de una línea polinomial. Ahí está. Ahora, el tercer punto del que vamos a hablar hoy es el de clasificación de las funciones. Las funciones pueden ser clasificadas de muchas maneras. En este material solamente vamos a hablar de 3 de ellas. La primera, según su ecuación o las características de la ecuación, que las podemos dividir en 2 grandes grupos, que son algebraica. En ellas encontramos a la función constante, potencial, polinomial, racional y algebraica, y a las funciones trascendentes, que básicamente vamos a hablar de las trigonométricas exponenciales y logarítmicas. Estas no son las únicas funciones trascendentes, pero son las que nosotros vamos a estudiar en nuestra asignatura de cálculo 1, por eso nos centramos en ellas. ¿Okay? La función constante, ¿quién es? Pues la función constante no es más que una recta horizontal y tiene la forma f de x igual a k, donde k es una constante, o y igual a k, es lo mismo. Si f de x es igual a 3, ahí tenemos la representación de esa función. Es una recta horizontal.
Es una función porque para cada x existe un único valor y solamente uno de y. F de x igual a A en general es esa ecuación, y igual a, que la tenemos representada a través de esa gráfica. La función potencial. La función potencial tiene la ecuación tiene su forma f de x igual a x elevada a la a. Observemos que es una potencia de base variable, la base es x, y de exponente constante, que es a, lo que llamamos función potencial. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado, que ya la vimos anteriormente, es la parábola y igual a x cuadrado, f de x igual a x cubo, que es la parábola cúbica. La función polinomial. La función polinomial, su ecuación tiene la forma f de x igual a su n por x a la n, más a su n menos 1 por x a la n menos 1, más, etcétera, a sub 2 por x a la 2, más a sub 1 por x y a sub 0, donde n pertenece al conjunto de los números reales y los coeficientes a su n menos 1, a su 2, a su 1, etcétera, son cualquier número real. Es decir, el exponente para la variable x son números naturales y los coeficientes para cada una de esas variables puede ser cualquier número real. Por ejemplo, 2x cubo más 3x cuadrado menos 3x más 2. Es una función polinomial de grado 3. O f de x igual 2x cuadrado, perdón, 2x a la 4 menos 4x cubo. Ahí está, una función polinomial de grado 4. Función racional. La función racional se define como el cociente de dos polinomios. F de x igual a p de x entre q de x. Obviamente, cumpliendo la condición que q de x sea diferente de 0. Entonces, por ejemplo, 2x a la 4 menos x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 4 es una función racional. X a la 4 más 2x menos 3 sobre x cubo menos x cuadrado más x es otra función racional. Allí están sus gráficas. Función algebraica. Pues una función algebraica es la que se obtiene realizando operaciones algebraicas con funciones polinomiales. Suma, resta, producto, cociente, potencia, etc. Entonces, por ejemplo, f de x igual a x a la 2 tercios por x menos 2 al cuadrado, o f de x igual a 2x a la 4 menos 8x cuadrado entre x más raíz de x más x menos 2 por raíz cúbica de x más b. Las funciones trascendentes. ¿Cuál es la característica principal de una función trascendente? Es que no la podemos obtener realizando operaciones algebraicas con funciones polinomiales. Por ejemplo, las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Las funciones trigonométricas ya las estudiaron en un curso anterior al de cálculo 1. Las funciones exponenciales y logarítmicas serán funciones que estudiaremos en este curso. ¿Okay? Seguimos entonces con la clasificación de las funciones, pero ahora vamos a hablar de la clasificación de las funciones según su rango. En este caso nos centramos en las funciones inyectivas. ¿Qué entendemos por funciones inyectivas? Es una función en la que los elementos que son imagen lo son una sola vez. Es decir, no existen dos elementos del dominio que tengan la misma imagen. Esta definición en lenguaje matemático se expresa así. Si la imagen para x1 es igual a la imagen para x2, entonces x1 y x2 son iguales.
Por ejemplo, en el diagrama de Venn tenemos el conjunto A y el conjunto B. Hay una representación ahí sagital, es inyectiva. Llega una sola flechita a cada elemento de B. Veamos aquí, esta no es inyectiva porque a uno le llegaron dos flechitas. Veamos aquí, esta no es inyectiva porque a cada uno, a ese elemento le llegaban tres flechitas. Entonces, para que sea inyectiva, lo primero debe ser función, es decir, todos los elementos de A deben estar relacionados con alguien. Y lo segundo, los elementos que son imagen lo deben ser una sola vez. Eso se traduce en un diagrama sagital como cada número le llega una y solamente una flecha. Si estamos en un sistema de coordenadas cartesianas, pues la representación, fíjense, al trazar infinitas rectas horizontales, estas cortan a la función en un solo punto, en ese caso es inyectivo. Para identificar si una función es inyectiva, si conocemos su gráfica, se utiliza la prueba de la recta horizontal, la cual dice que una función es inyectiva si y solo si ninguna recta horizontal cruza su gráfica más de una vez. Entonces vamos a ver ejemplos. En este primer caso, trazamos infinitas rectas verticales y vemos que ellas cortan a la función, que es la línea roja, en un solo punto, por lo tanto ella es inyectiva. Mientras que en este caso trazamos infinitas rectas horizontales y vemos que ellas cortan en más de un punto, por lo tanto no es inyectiva. Una función sobreyectiva es una función que tiene por rango todo el conjunto de llegada. Cuando estamos trabajando con funciones reales de variable real, es decir, son funciones cuyo dominio es el conjunto de los números reales o un subconjunto de este, y el rango es también el conjunto de los números reales, pues para que sea sobreyectiva, el rango debe coincidir con todo el conjunto R. Si el rango es solamente una porción o un subconjunto del conjunto R, pues la función no es sobreyectiva. Entonces vamos a ver ejemplos. En este caso el rango es todos los reales, sobreyectiva, sobreyectiva, sobreyectiva. Biyectiva, pues es una función que es sobreyectiva e inyectiva al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces vemos dos ejemplos a través de la gráfica. Observaciones. Solo las funciones se clasifican en inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Solo un grupo de funciones se clasifican de esta forma. Existen funciones que no tienen esa clasificación, entonces decimos no es inyectiva, no es sobreyectiva, no es biyectiva. Las funciones que son estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes son inyectivas. ¿Cómo reconocemos que una función es creciente? Pues si en la medida que la variable independiente aumenta, pues la variable dependiente también aumenta, entonces decimos ella es creciente. Y es decreciente si en la medida que la variable independiente aumenta, la variable dependiente disminuye. En otras palabras, si X aumenta y Y aumenta, la función es creciente. Si X aumenta y Y disminuye, la función es decreciente. Ahora, la clasificación de las funciones según su simetría. Pues aquí vamos a hablar de función par, es aquella que su gráfica guarda simetría con respecto al eje Y cumple su ecuación que la imagen de X es igual a la imagen de menos X para toda X en el dominio. Es decir, X opuestas tienen la misma Y. X opuestas tienen la misma imagen. Por ejemplo, X cuadrado, Y igual a X cuadrado. Ahí vemos, es la parábola vertical ahora hacia arriba. X opuestas tienen la misma Y. Ella es simétrica respecto al eje Y. Coseno de X, lo mismo. X opuestas tienen la misma Y. Su gráfica es simétrica respecto al eje Y.
Ahí están dos ejemplos de funciones pares. Funciones impares, pues una función es impar si su gráfica guarda simetría con respecto al origen de coordenadas cartesianas y su ecuación cumple para todo elemento del dominio que la imagen de menos x es igual a menos la imagen de x. En otras palabras, x opuestas tienen y opuestas. Por ejemplo, y igual a x cubo, y igual a x cubo, la vemos, x opuestas tienen y opuestas, y hay simetría con respecto a 0, 0. Con respecto al origen, es la simetría. Y igual seno de x, lo mismo, x opuestas tienen y opuestas, y están, y lo mismo la simetría con respecto al origen. Cuando una función es impar, observen que la gráfica que está en el primer cuadrante se refleja con respecto al tercero y la gráfica que está en el segundo cuadrante se refleja con respecto al cuarto. ¿Okay? Es la forma gráfica de identificar la simetría impar. Hay simetría con respecto al origen. ¿Okay? Con respecto al origen. Este punto y este punto, si lo uniéramos en un segmento, su punto medio sería 0, 0. Y así con todos los puntos de la gráfica. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de funciones impares y de funciones pares, no es equivalente a cuando hablamos de números pares y números impares en el conjunto de los números naturales. Pues en el conjunto de los números naturales, si un número no es par, es impar. Eso no pasa con las funciones, ¿ok? Hay funciones que son impares, hay funciones que son pares y hay funciones que no son ninguna de las dos anteriores. Con esto damos por cerrado esta primera parte de explicación de funciones.